Se prendió fuego el MotoGP. Pecco Bagnaia rompió el silencio y lanzó una frase brutal que tiene a todo el paddock ardiendo. Desde que Márquez llegó, todo cambió. Y atención, porque esas palabras no fueron casualidad. El campeón del mundo está enfurecido, y lo que dijo va directo contra Marc Márquez y su entorno dentro de Ducati. Sí, escuchaste bien. Bagnaia, el piloto más calculador del paddock, finalmente explotó. Y detrás de esta declaración hay una guerra interna en Ducati que podría cambiar el equilibrio de poder en el MotoGP. Si te gusta el MotoGP, si disfrutas del análisis real, sin guión corporativo y con información del paddock, suscríbete ahora mismo al canal. Y activa la campanita. Porque aquí te contamos lo que otros medios no se atreven a decir. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta frase? ¿Es un mensaje político? ¿Una advertencia? ¿O, simplemente, Bagnaia ya no soporta la sombra de Márquez dentro de su propia casa? Y esto no es todo. Porque según reveló la Gazzetta dello Sport, Bagnaia pidió una reunión urgente con Gigi D'Agostino, el jefe de Ducati, para hablar de lo que él llama el nuevo ambiente incómodo dentro del equipo. Y lo más impactante, esa reunión terminó con gritos, caras largas y una decisión inesperada de Márquez. Quédate hasta el final, porque te voy a contar qué pasó detrás de puertas cerradas en Ducati. ¿Cómo respondió Márquez? ¿Y por qué esta historia podría dividir al equipo campeón del mundo? Origen del conflicto. Narrador, voz analítica, tono de experto. Todo comenzó con la llegada de Marc Márquez a Ducati. Cuando se confirmó su fichaje, muchos creyeron que sería el sueño perfecto para el equipo rojo. El campeón actual y el múltiple campeón del mundo, juntos bajo el mismo techo. Pero desde las primeras carreras, algo cambió. En los test, Márquez empezó a marcar tiempos similares e incluso superiores a los de Bagnaia. Y eso no le gustó nada al italiano. Dentro del box, el ambiente pasó de ser relajado a ser una guerra fría. Los ingenieros lo notaron. Bagnaia ya no sonríe como antes. Está tenso, distante, y todo gira en torno a lo que hace Márquez. Y el punto de quiebre fue el Gran Premio de Misano. Allí, Bagnaia lideraba cómodamente hasta que Márquez lo alcanzó, lo presionó y lo obligó a un error. Desde ese día, Pecco no volvió a ser el mismo. En conferencia de prensa, soltó esa frase que hoy resuena en todo MotoGP. Desde que él llegó, todo cambió. Una frase que muchos interpretaron como una crítica directa a la atmósfera en Ducati, al favoritismo técnico, y al rol que Márquez está asumiendo sin haber ganado aún con la moto roja. Los detalles ocultos y la guerra detrás de cámaras, lo que se vive en Ducati es una tensión constante. Los mecánicos están divididos, algunos admiran el carisma y la agresividad de Márquez, mientras otros permanecen leales a Bagnaia, el bicampeón que los llevó a la cima. Un miembro del equipo lo describió así. Es como tener dos leones en la misma jaula. Según filtraciones del paddock, Bagnaia ha pedido mantener exclusividad en ciertas actualizaciones técnicas, temiendo que Márquez esté recibiendo datos y mejoras de forma preferente. Pero lo que realmente encendió la mecha fue una reunión interna de Ducati Corse, donde se propuso que Márquez participe directamente en las pruebas de desarrollo del nuevo chasis. Pecco se negó rotundamente. Ese trabajo es mío, no de un recién llegado. A partir de ahí, los titulares se multiplicaron. Y el propio Márquez, fiel a su estilo, respondió con una sonrisa irónica y una frase que también dejó huella. Yo solo quiero una moto rápida, y los resultados hablarán. Si Bagnaia tiene miedo, que lo demuestre en la pista. Si te gusta el MotoGP, si disfrutas del análisis real, sin guión corporativo y con información del paddock, suscríbete ahora mismo al canal. Y activa la campanita. Porque aquí te contamos lo que otros medios no se atreven a decir. Y lo que viene ahora te va a dejar helado. Porque la tensión Bagnaia-Márquez llegó a oídos de los jefes de Dorna. Reacción de efecto ONA. La situación llegó tan lejos que Ducati tuvo que intervenir públicamente. El director deportivo, Davide Tardozzi, declaró: ambos pilotos son libres de competir, pero dentro del respeto y con objetivos comunes. Una declaración diplomática, pero que esconde la preocupación real de la fábrica. Que la rivalidad interna rompa el equilibrio del mejor equipo de MotoGP. Y mientras tanto, Dorna, la organización del campeonato, observa con atención. Porque esta rivalidad es peligrosa, pero también muy rentable. Los ratings de televisión se dispararon cada vez que Bagnaia y Márquez se cruzaron en pista. En Mugello,
cuando se rozaron en la curva 14. El pico de audiencia fue el más alto de la temporada. Así que, aunque parezca una crisis, para Dorna esto es oro puro. Pero en lo deportivo, Ducati teme que el conflicto termine costándole el campeonato. En las últimas 3 carreras, Bagnaia cometió errores que no se le veían desde 2022. Y su entorno lo atribuye a la presión psicológica de tener a Márquez tan cerca. La respuesta de Márquez y el mensaje final de Bagnaia. Marc Márquez, fiel a su estilo calculador, ha decidido no entrar en guerra abierta. Pero sus gestos lo dicen todo. En Japón, al ser preguntado por Bagnaia, soltó una sonrisa y dijo: «Si las cosas cambiaron desde que llegué, será porque hago las cosas bien». Directo al corazón. Una respuesta que volvió a incendiar las redes. Bagnaia, en cambio, está en modo defensa. En una entrevista reciente con Sky Italia, admitió: «No tengo problema con Marc. Solo digo que ahora todo funciona diferente, y no sé si es para bien. Antes, todo era más claro, más espontáneo. No había que pensar tanto las cosas, ni medir cada palabra. Nos entendíamos casi sin hablar, y eso bastaba. Había una especie de confianza silenciosa, como si cada uno supiera exactamente en qué lugar estaba parado. Pero últimamente siento que algo cambió. No sé si fue el tiempo, las circunstancias, o simplemente nosotros. Las conversaciones se volvieron más cortas, más cuidadosas. Hay pausas que antes no existían, miradas que ya no dicen lo mismo. Y aunque nadie lo mencione directamente, se siente una distancia, pequeña pero constante. No lo culpo a él. Marc sigue siendo él, atento, correcto, incluso amable. Pero la dinámica es otra. Todo tiene un orden distinto, casi como si el equilibrio que teníamos hubiera cambiado de lugar sin avisar. Y me pregunto si eso es inevitable, si todos los vínculos pasan por este tipo de transformaciones con el tiempo. Tal vez sea crecimiento. Tal vez sea desgaste. O tal vez sea simplemente la vida, moviéndonos en direcciones que no siempre coinciden. A veces quiero creer que es algo pasajero, que en algún momento volveremos a ese punto donde todo se sentía natural, fácil. Pero otras veces pienso que quizás eso ya no existe, que lo que teníamos fue solo una etapa, y ahora nos toca aprender a convivir con esta nueva forma de estar, aunque no sepamos todavía si es mejor o peor. Una frase cargada de doble sentido, que muchos interpretan como una crítica a cómo Ducati prioriza la imagen sobre la estabilidad del equipo. No lo dice directamente, claro, pero se percibe entre líneas, una incomodidad contenida, una especie de advertencia disfrazada de comentario casual. Y aquí está el punto clave. Bagnaia siente que Márquez está acaparando la atención mediática, los ingenieros y hasta el apoyo del público. Lo que antes era el equipo de Pecco, hoy parece el show de Marc. No es solo una cuestión de protagonismo, sino de identidad. Durante años, Bagnaia construyó una imagen de campeón metódico, leal al proyecto, el piloto que representaba la filosofía Ducati en su forma más pura, disciplina, precisión y trabajo en silencio. Pecco no era el más carismático, ni el más explosivo, pero encarnaba algo que la marca valoraba profundamente, la consistencia. Su éxito era fruto del método, del sacrificio, de la evolución paciente. Cada título, cada victoria, se sentía como una confirmación del proyecto colectivo más que de un talento individual. Pero la llegada de Márquez cambió el equilibrio. Con él, todo se volvió más ruidoso, más intenso, más mediático. Marc no solo trajo velocidad, trajo energía, caos, magnetismo. Su sola presencia reconfiguró el ambiente del paddock. Donde antes reinaba la calma metódica de Bagnaia, ahora hay cámaras, sonrisas, micrófonos y miradas que giran en torno a un solo nombre. Cada movimiento suyo genera titulares. Cada gesto se convierte en noticia. Y cada victoria o incluso cada intento eclipsa cualquier otro esfuerzo dentro del box. Es como si Ducati hubiera pasado de ser un equipo centrado en la ingeniería y la precisión, a convertirse en un escenario donde el espectáculo dicta las prioridades. Los ingenieros parecen más atentos a las sensaciones de Márquez, los fanáticos visten sus colores, y hasta en las reuniones internas, su opinión tiene un peso distinto. Para Bagnaia, que durante años fue el eje de ese universo, es una transformación difícil de digerir. No por ego, al menos no únicamente, sino porque siente que su forma de entender la competición está perdiendo espacio ante una narrativa más superficial. Él representa la constancia, Márquez, la emoción. Y Ducati, en este momento, parece haberse enamorado de la emoción. Pecco lo sabe. No lo dice, pero se nota en su lenguaje corporal, en la frialdad de algunas respuestas,
en los silencios entre palabra y palabra. Ya no pelea solo por ganar carreras, sino por mantener su lugar dentro de una historia que, poco a poco, parece estar escribiéndose con otro protagonista. Pecco lo nota. Lo intenta disimular, mantener la compostura frente a las cámaras, pero en el fondo hay una tensión palpable. Sabe que Ducati, ahora más que nunca, apuesta por la visibilidad, por la narrativa del espectáculo. Y en ese nuevo escenario, Márquez encaja perfectamente. El rebelde que vuelve a luchar, el guerrero que renace, el ídolo que moviliza masas. Bagnaia, en cambio, se encuentra en una posición incómoda. Sigue siendo el campeón, pero ya no parece el centro del universo Ducati. Es como si, poco a poco, el foco se hubiera desplazado un paso al costado, dejándolo en una sombra elegante pero incómoda. Quizás por eso su frase suena con ese tono ambiguo, casi filosófico. Una mezcla de resignación y advertencia. De quien entiende que el mundo ha cambiado. Pero aún no está dispuesto a aceptarlo del todo. MotoGP arde. La guerra psicológica entre Bagnaia y Márquez ya está en marcha. Y lo más preocupante, es que apenas comienza. Bagnaia defiende su territorio. Márquez conquista espacio con cada adelantamiento. Y Ducati, en medio, intenta evitar una implosión que podría costarle la corona. Y ahora te pregunto a ti. ¿Está Bagnaia en lo cierto al decir que todo cambió desde que llegó Márquez? ¿O simplemente no soporta que alguien más brille en su casa? Déjamelo en los comentarios. Porque este tema va a seguir dando guerra. Y si te gusta el MotoGP sin maquillaje, suscríbete ahora y dale like al vídeo. Porque aquí te contamos las historias que hacen temblar el paddock.